Hoy es el Día de la Propiedad Intelectual. Día de la Propiedad Intelectual, ¿eso qué significa? Bueno, pues para hablar sobre el tema ya tenemos en la línea telefónica al doctor Ramón Cabrera León. Él es doctor en Derecho, abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, entre una larga serie de actividades y logros que ha alcanzado. Quien nos habla con autoridad de este tema, que es nada más y nada menos la propiedad intelectual. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, don Evaristo, qué gusto estar contigo, con el auditorio de Cadena Sur, aquí saludándolos en este gran día para la propiedad intelectual, que se cumplen 54 años en que se constituye lo que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y en ese contexto, bueno, es el que se da el día de hoy, este Día Internacional de la Propiedad Intelectual, ya que se celebra toda la parte creativa, la parte de innovación, puede generar conocimiento, el intelecto humano, y que bueno, es una gran fuente de riqueza hoy en día. Un tema muy importante, doctor, pero poco entendido, poco visto. Por favor, de manera general, ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Qué tipo de obras alcanza? Mira, la propiedad intelectual es todo este producto del intelecto humano que nos puede generar desde creaciones artísticas a través de los derechos de autor. Y ahí hablamos, bueno, pues de obras pictóricas, de obras cinematográficas, fotográficas, de obras arquitectónicas, toda esta gama de obras de literatura que al final del día son la parte creativa del intelecto, la interpretación de canciones, de música y demás, ¿no? Esto, pues, que en estos días todo este mundo del entretenimiento cobra una muy importante relevancia. Lo vemos en los valores que tiene, pues, toda la industria musical, toda la industria cinematográfica, que se ve en las plataformas, en internet, y eso es todo lo que constituye el derecho de autor, por ejemplo. En el caso de la propiedad industrial, ahí tenemos otros temas muy interesantes igualmente, todo el tema de las patentes, todo el tema de cómo la investigación científica, tecnológica, cuando logra tener una aplicación en el mundo económico, es protegido y tutelado por las patentes que le otorga el Estado a los inventores, para que puedan gozar justamente del beneficio de su obra, de esas creaciones que logran innovar para dar soluciones a problemas que existen en la vida diaria de las personas. También tenemos el tema de las marcas, que es la forma en la que se distinguen los productos y los servicios de otros de su misma especie, y que bueno, nos refieren la identidad que tenemos con nuestro proveedor de servicios, nuestro proveedor de productos, ya nos permite identificar la calidad de los mismos, todos los temas asociados al producto, a través de esta distintividad que nos dan las marcas, y que tiene que evitar que se confundan, para evitar que los consumidores tengamos este tipo de confusiones y que nos estén dando gato por liebre. Por el otro lado, también tenemos otra rama que es muy interesante, que es el de los obtentores de variedades vegetales, un tema muy importante para las economías, por ejemplo, del Estado de México y del Estado de Morelos, dada su calidad como productores de flores, donde, bueno, aquí lo que protege esta rama de la propiedad intelectual es justamente todas estas innovaciones que se van dando a partir de modificaciones genéticas a las plantas, que dan lugar a nuevas variedades vegetales o variedades vegetales que existen, pero ahora con características diferentes a las que existen en la actualidad, y que eso les da mayor resistencia a las plagas, resistencia a los viajes, a la falta de agua, a climas diferentes a los que normalmente en su estado natural u original de las variedades podrían tener. Estas nuevas variedades vegetales, que se hacen a través de estos procesos de innovación científica, pues también son protegidos, y entonces los que generan esta propiedad tienen el derecho a cobrar una regalía por aquel producto de su intelecto, de su creatividad.
Y bueno, esa es la parte tradicional. Claro, qué buena explicación, doctor. Esto nos abre un mundo enorme de toda la obra del ser humano, obra intelectual que debe ser protegida a favor de su autor. Denos, por favor, un ejemplo de sin derechos y con derechos de autor de una persona. Recordamos, por ejemplo, esta lucha, esta disputa que tenían Tesla con Alva Edison, ¿no? Por ejemplo, y que estaban peleando ahí, que si uno sacó primero el otro, que si se lo copió. Denos, por favor, un ejemplo para tener clara la dimensión de la importancia de la propiedad intelectual. Pues mira, a nivel mundial, en la actualidad vemos una gran cantidad de equipos científicos que están trabajando para dar solución a una gran cantidad de problemas que hay en el mundo, ¿no? Pero vamos a poner un tema muy concreto, alguna enfermedad, hablemos de cáncer. ¿Cuántos equipos de científicos alrededor del mundo están hoy trabajando de manera constante en la búsqueda de una medicina que nos permita aliviar a la humanidad de esta terrible enfermedad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el día en el que uno de estos equipos que están desarrollando esta innovación tecnológica, que es encontrar esta medicina para esta enfermedad, lo encuentre, eso le va a dar derecho a cobrar en exclusividad, pues justamente la regalía por todo ese ejercicio, esa inversión que se hizo para poder encontrar la solución. Estamos hablando de inversiones que son millonarias y que, por tanto, es importantísimo que el día que se logren alcanzar puedan tener ahora sí que el ingrediente de que pueda la gente que invirtió en esos temas, que desarrolló la invención, pueda cobrarlo. Y entonces ese es un gran aliciente, porque de no existir el aliciente económico, pues entonces la gente no invertiría en eso y entonces no tendríamos la cantidad de equipos científicos tratando de encontrar estas soluciones tecnológicas. Así es, muy buen ejemplo. Que va alentando al mundo. Muy buen ejemplo, doctor, porque también cuántos autores hemos visto que no mueren en la pobreza, ¿verdad? Pintores, creadores de canciones, por ejemplo, que mueren sin ninguna utilidad, de obras que permanecen en el tiempo y que se siguen apreciando y se siguen valorando económicamente. Así es que me parece muy buen ejemplo importante de que al final, pues si uno es autor de algo, pues merece no solamente el reconocimiento, sino lo que pueda generar económicamente. Ahora, en Morelos, en México, en general, ¿cuál es el camino para que un autor de cualquier tipo de obra intelectual pueda registrarla? Pues mira, ahí va a depender del tipo de obra. Si estamos hablando de temas de propiedad industrial, llámese patentes o marcas, hay que ir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Ahí es donde se registran, se obtienen estos registros y a partir de esos registros es que el Estado le reconoce esos derechos para explotar en exclusiva, ya sea la patente o la obra. En el caso de derechos de autor, de obras literarias, de canciones, de música, de películas, esto se registra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Ahora, dicho sea de paso, en el caso del derecho de autor no es necesario, no es estrictamente necesario el que hagas el registro para que ya tengas derechos sobre tu creación. El tema es que si vas al Indautor, lo que te va a dar es la certeza de que el Indautor ya tiene la forma de certificar qué día, cuando menos el día del registro, tú creaste esa obra. Y eso te va a permitir y tener seguridad para poderlo confrontar frente a terceros que pretendan ahora sí que utilizar tu obra, ¿no? ¿Eso tiene costo? Eso es sumamente importante. Claro, sumamente importante. ¿Y tiene costo? Sí tiene costo. Tienen costos. La parte de propiedad industrial es más cara que la de los derechos de autor. La de los derechos de autor son costos muy menores, pero la parte de la propiedad industrial, donde se entiende que hay una necesidad o ahora sí que una finalidad de lucro, entonces sí son temas que tienen un costo un poco mayor. Tampoco es algo inalcanzable, pero sí es un tema donde más bien lo que tenemos que trabajar es en generar la cultura de que la gente haga sus registros. Y lo vamos a poner así muy concreto, un refresco de estos de cola que tiene su etiqueta roja, pues obviamente el gran valor que tiene son dos situaciones. Uno, su marca, y dos,
su fórmula, como un secreto industrial. Y esa marca y esa fórmula, aunque no las veamos, tienen muchísimo más valor que todos sus camiones, que todas sus maquinarias, que todas sus embotelladoras juntas. El valor que tiene la marca y la fórmula, que son temas que protege el derecho de autor, es infinitamente mayor. En el caso, por ejemplo, de estos buscadores de Internet, el algoritmo, esa fórmula matemática que permite hacer búsquedas en microsegundos de millones y millones de datos, vale muchísimo más que todas las computadoras que poseen y procesadores que poseen. Porque al final del día los procesadores a los 3, 4 años serán totalmente obsoletos. Pero sin embargo, el algoritmo seguirá siendo vigente con un valor, y eso es lo que da valor. Y eso es lo que marca hoy en día la gran diferencia entre los países que seguimos viviendo desgraciadamente de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos ahora sí que materiales, de aquellos países que logran generar grandes cambios de riqueza, de bienestar en sus sociedades, porque viven del producto de la tecnología, del conocimiento que van desarrollando sus industrias. Entonces, esa gran diferencia entre los países ricos de hoy y los países pobres estriba no en la cantidad de recursos naturales a los que se tienen acceso, sino a la cantidad de recurso intelectual que cada país genera y que puede utilizar y obtener los beneficios para sus sociedades. Entonces, ese es el gran diferenciador. Eso es lo que nos está marcando la diferencia entre América Latina y Asia. Los países asiáticos están trabajando muy duro en desarrollar conocimiento, tecnología, y los países latinoamericanos seguimos en la parte del recurso natural. Pero ahora vayamos a ver los niveles de vida y vamos a ver cómo en 40 años los asiáticos han tenido un repunte brutal y ahora están gozando todos esos beneficios de su industria de desarrollo tecnológico, y nosotros seguimos bastante atrasados. Eso nos pone cara a cara, doctor, con lo que queremos ser, con lo que estamos haciendo, con lo que se nos espera si no reaccionamos. Aquí lo hemos dicho muchas veces, somos consumidores de tecnología y no somos creadores de nada, y eso nos pone en desventaja. Me parece que esta reflexión que ha hecho es fundamental, es básica, es la diferencia entre pues un bienestar generalizado o seguir en las mismas condiciones de las últimas décadas. Qué importante es este tema, doctor. Muchas gracias por compartir sus reflexiones. Y por último, para que también nuestros seguidores tengan clara la situación, ¿qué tanto hay esto que le llaman que te roban, que te piratean, que te quitan tu obra, que lo que tú ya inventaste? ¿Cómo está el mundo en cuanto a canciones que ya se la robó y uno ya se hizo millonario? Recuerdo, por ejemplo, la del Mundial de Sudáfrica, la que estaban cantando, ¿no?, que era plagio, que otra canción que era plagio. O sea, ese es un tema que el mundo avanzado pues lo tiene muy presente y que sabe lo que puede producir, lo que puede ganar. ¿Qué porcentaje de obras en el mundo, doctor, han sido plagiadas? Pues mira, eso es un tema sumamente importante y delicado. Vemos cómo los niveles de piratería en países desarrollados es mucho menor que los niveles de piratería que desgraciadamente se presentan en países en vías de desarrollo, como es el caso de México. México tiene una cultura desgraciadamente muy pobre en cuanto a lo que es la protección de la propiedad intelectual, y en eso tenemos que estar trabajando. Y bueno, pues qué decir cuando se tienen desde las máximas instancias pues gente que ha plagiado tesis, ¿no? Por ejemplo, y gracias a este plagio pueden ocupar esas posiciones. Pareciera que aquí premiamos el hecho de plagiar el conocimiento de alguien más, el esfuerzo de alguien más. Entonces sí tenemos nosotros como sociedad que trabajar muy fuerte en poder nosotros combatir los fenómenos de la piratería. Y hay temas que parecería que no son mayores, que si compro una camisa pirata o algo así, que en principio no parecería que no afectan. Pero también es cierto que hay una piratería muy terrible en temas, por ejemplo, de medicinas. Imagínate que vas a un tianguis, te compras unas medicinas que según son originales y lo que te están vendiendo, pues sabrá Dios qué es, pues veneno, porque no tienen ni calidad, ni sabemos qué es el contenido, ni mucho menos. Y sí existe esta piratería de medicamentos.
por un lado. Por otro lado, pues qué pasa con todos estos maquillajes piratas, donde la gente se está untando, sabrá Dios qué cosas en la cara, se está poniendo colores que no sabemos si traen plomo o no traen plomo. O sea, es un tema muy delicado. Absolutamente. De cómputo que no sabemos si son piratas, que traen virus, que nos están robando información. O sea, todos estos temas que aparentemente no son de, ahora sí que sin mayor trascendencia, realmente pueden estarnos generando muchísimos problemas de salud, de seguridad, y eso es donde tenemos que estar trabajando. Combatir el fenómeno de la piratería es importantísimo, generar la cultura del respeto a la propiedad intelectual y sobre todo también generar esta educación cívica en el cual se enfoque al tema de la prevención y el respeto de la propiedad. Ese es otro gran tema que ojalá también podamos tratar, doctor. Lo ha dicho, va uno al mercado o simplemente va uno por las calles y ya en todos lados hay tianguis y ¿qué nos encuentra? Que es pirata, ¿no? Todo, absolutamente, jabones, champúes, ropa, bocinas, electrónicos, en fin. Ese es un tema también muy importante porque pues de ahí también hay una economía enorme que no le estamos dando importancia, y también este tema de que si no generamos entre nuestra niñez esa intención de crear, de producir, pues vamos a seguir a la saga por muchos años más.